Hola, buenas tardes. Entonces continuamos con esta clase donde estamos revisando el código de este ion atrapado. Una de las cosas que teníamos que mirar es cómo aparecen estas distintos tipos de interacciones que podemos mirar en este sistema. Y en particular, lo que tiene que ver con el red sideband y blue sideband en nuestra descripción del guión atrapado. Entonces lo que teníamos era, este es un código que está hecho en Python. De hecho, en la mañana también tengo hecho el código en MATLAB, para que después lo podamos comparar un poco. Por ejemplo, lo que estábamos mirando el otro día es una de las cosas que, que, que tiene en importancia en el caso de los iones, es que sintonizando esta frecuencia que tengo acá, que es la frecuencia del driving, podemos activar distintos tipos de interacciones. En particular, cuando, por ejemplo, sintonizamos si llegamos a sintonizar, por ejemplo, la frecuencia del driving, la hacemos igual a la frecuencia del sistema de dos niveles, ¿ya? Y entonces déjenme cambiar aquí un poco la condición, la escala de tiempo. Entonces, lo que logramos ver aquí es que es posible realizar compuertas de un solo qubit. Compuertas de un solo qubit, por ejemplo, pasar desde E a G y desde G a E, pero aquí la diferencia, digamos, donde está la complejidad en estas simulaciones y, digamos, y en el experimento es que el ion también tiene un grado de libertad de movimiento. Y entonces, ese grado de libertad de movimiento es importante porque lo tenemos que tomar en cuenta en la simulación. Digamos, eso se reproduce digamos, se visualiza el producto tensorial que aparece, digamos, en esta construcción de operadores globales que tengo acá. Y entonces, por ejemplo, aquí, fíjense que en este código reescribí un poquito los estados, los estados internos del ion. Entonces, por ejemplo, digamos, el estado excitado del ion va a ser es tomar el elemento, la primera fila de la materia de identidad de 2×2. ¿Ya? Porque este es el estado 1,0. ¿No? Esto que tengo acá es el estado 1,0. Y el estado G, que sería el ground del ion, sería, digamos, la segunda columna de la materia de identidad de 2×2, que sería un vector con estado 0,1. Y entonces, lo que espero yo acá que ocurra es que, por ejemplo, si esta es mi condición, este es el estado, voy a llamar este estado E0 y este estado G0. Es decir, voy a suponer que el estado inicial del sistema va a ser el ion en estado up, o estado excitado, y tengo estado Fox 0 en el movimiento. Y quiero ver qué es lo que ocurre, pues, si hay chances de que el sistema pase al estado G con el estado Fox 0. ¿Ok? Eso es lo que voy a intentar graficar acá. Y entonces, con esta condición inicial, lo que voy a graficar es la probabilidad de ocurrir de este estado, o sea, E0 y la probabilidad G0. Y aquí está el hamiltoniano escrito, ¿no? que involucra esta exponencial matricial con el operador A de aniquilación y el operador de creación en el caso de excitaciones bosónicas y el hermético conjugado. Los parámetros que tengo acá son omega, digamos, la frecuencia del qubit es 1, la frecuencia, digamos, de vibración es 5 veces omega 0, por ejemplo. La amplitud 0,1 omega qubit y
esta es la condición de resonancia, es el driving igual a la frecuencia del qubit, y el parámetro lambda que es 0.1. Voy a ver qué me da esto. Aquí, claro. Esto es, las probabilidades que estoy graficando son E0 y G0. Ah, ya. E0, G0. Me da por cambiar esta notación. G, G, 0, G0. Ah, pucha. Ya. Ya, aquí se ve, digamos que hay un traspaso, entonces voy a hacer un poquito más chico este parámetro. Aquí tengo, igual tengo hartos puntos, tengo 10.000 puntos. Voy a hacer un poco más chico la amplitud del driving, pero se ve que, se fijan que ahora es un poco más suave, se ve que estoy pasando del estado E0 al estado G0. ¿Eh? Claro, 0.01. Ahí se suaviza mucho más la curva. Porque lo que está pasando aquí es que estoy satisfaciendo mucho mejor la condición, la aproximación de onda rotante, esencialmente. Si esto fuera 1.e pi a la menos 3, esto va a tardar un poco más, pero debería... Ahí está. Se fijan que la curva se hizo cada vez más suave. Esto porque se está haciendo mejor, de mejor forma la aproximación de onda rotante en mi sistema. Entonces, esto, en ion atrapado, esto es se denomina transición carrier. ¿Okay? Y la transición carrier, esencialmente, lo que me permite es hacer una single qubit rotation con los grados elementales internos del qubit. ¿Ya? Y entonces, bueno, naturalmente que hay un proceso de enfriamiento del ion tal que digamos, es posible enfriar lo suficiente para que el estado de movimiento del ion esté en el estado con estado Fock cero, esencialmente. No sé si logran ver, si se logra visualizar bien esto. ¿Ya? ¿Entienden? La pregunta es la siguiente. Si vieron con el profesor Albarrán de forma explícita esta transformación carrier. ¿Están o no están? Sí, pero lo cierto es que igual es como mucho ruido, por eso no. Pero sí, voy entendiendo. Ya. Gracias, Yerko. Lo otro que también se puede ver es el caso de... déjeme ver si puedo conectarme aquí al iPad. No, aquí con poca batería, pero vamos a ver. El caso... bueno, aquí, digamos, esta es la curva esencialmente que estábamos mirando recién, que en el régimen de Lambique, entonces, este es el Hamiltoniano que estamos simulando esencialmente. Es el Hamiltoniano de Lambique, este es esto de acá, este es el Hamiltoniano de aquí. Y entonces, claro, aquí este es como un driving, ¿cierto? A la
como tener un sistema de niveles conducido por con un coseno omega t, ¿ya? Que es lo que hemos estado mirando antes. Entonces, claro, se ven esas oscilaciones, pero podemos reducir esas oscilaciones si mejoramos la aproximación de una rotante, básicamente. O sea, esta condición de acá. Y entonces vemos esas curvas que se suavizan cada vez más. Ahora bien, los otros términos, fíjense que aquí, cuando hicimos en este régimen, si eta es mucho menor que 1, entonces bueno, podemos hacer una expansión en serie de esta exponencial. Aquí hay varios términos adicionales. Y entonces, si solo miramos los términos que tienen que ver con eta, ¿ya? En la expansión de esa exponencial, entonces me quedan hamiltonianos de este estilo, que es bien complejo en realidad, ¿ya? Pero fíjense que hay una cosa interesante, que es lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes miran este término, aquí hay una exponencial con e a la i omega 0 por t, que va a ir a multiplicar aquí y acá, y este operador de aniquilación, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia omega que tengo aquí? ¿Cómo tendríamos que escoger esta frecuencia para que se active, por ejemplo, que aparezca un hamiltoniano que aniquile excitaciones en el modo bosónico, pero me crea excitaciones en los niveles internos de energía? Y entonces, si ustedes escogen, por ejemplo, esto se llama Red-Saigon. Entonces aquí sí la frecuencia del driving la escojo como omega del qubit menos omega z. Entonces, debería sobrevivir esta exponencial con esto de acá. Por ejemplo, si yo pongo aquí omega igual a omega 0 menos omega z, aquí hay un signo menos, entonces me queda menos omega 0, que se va a cancelar con este de acá. Y este menos con este menos me da un más e a la i omega z por t, que se va a cancelar con este. Entonces, en teoría, voy a activar términos de este estilo. Naturalmente, ¿no? Porque tiene que haber, digamos, ese último término que escribí tiene que aparecer de acá, ¿no? Cuando sobreviva esto con esto. Entonces, aquí tenemos lo que el hamiltoniano, de hecho, es un hamiltoniano de tipo James Cummings. Dejé a Jerko ahí en silencio, ¿eh? O sea, aquí tenemos un término tipo James Cummings, o sea, de intercambio de excitaciones. ¿Okay? Y entonces, lo que podríamos esperar entonces es que el sistema, por ejemplo, supongamos que yo, la condición inicial sea E con 0. Entonces, lo que espero es que este sistema evolucione, por ejemplo, hacia un estado G con 1. Entonces, en mi código, vamos a sintonizar esta frecuencia de esta forma y voy a hacer evolucionar, voy a comenzar con este estado o con este estado, me da lo mismo, y voy a ver si hay traspaso de excitación entre estos dos estados. Entonces veamos aquí el código. Entonces dijimos la frecuencia del driving va a ser la frecuencia del qubit menos omega z. Aquí estoy cogiendo omega z, está desintonizado, ¿ya? De la frecuencia del qubit. Déjeme poner aquí 0.1. Con estos parámetros creo que me han dado bastante bien. La condición inicial, esto va a ser E con
0, ¿ya? E con 0, debiese evolucionar esto a G con 1, estado Fock 1. Ojo, no voy a cambiar el índice aquí. Aquí en teoría voy a poner G1. Lo voy a dejar así para no estar cambiando todo. Pero entonces deberíamos esperar que el hamiltoniano, por esta condición de resonancia que estoy poniendo acá, que se llama Redsaiban, deberíamos esperar evolución entre el estado E0 y G1. Vamos a ver. Falta... fíjense que aquí tengo que cambiar la escala de tiempo. Se dan cuenta que esto está evolucionando, pero me falta una escala de tiempo que tiene que ver con eta. Ya. ¿Por qué tiene que ver con amplitud por eta? Es por esto. Es porque en mi geometría efectivo la fuerza de interacción va con esto, ¿no? Eta por omega. ¿Ya? Esta, digamos, tiene que ver con la fuerza de interacción ahora. Entonces, en la escala de tiempo tiene que ver con omega por eta, que es diferente a esta escala que da este hamiltoniano acá, que es solamente con omega. ¿Ya? Entonces, por eso cambio la... ¿Profe? Sí, Ahí en la red Saiba, sí. lo cierto es que hace una, o sea, una igualación del omega a una resta de frecuencias, ¿no? Sí. ¿Eso afecta de alguna forma a la aproximación de onda rotante o no tiene nada que ver? No, es solamente una condición de resonancia, pero la aproximación de los rotantes también se tiene que satisfacer. Digamos, me tengo que asegurar siempre que ahora el eta por omega, ahora, esa es la condición ahora. Eta por omega tiene que ser mucho menor que la suma de omega 0 más omega z. Ahí. O sea, se ve modificada un poco porque esta es la escala relevante ahora, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces veamos, aquí cambio la escala y voy a graficar de nuevo. Aquí se ve, ¿ven? Esto es E con 0 y esto es G con 1. ¿Ah? Ojo, que aquí, bueno, aquí cambiaron el label, pero esto es G con 1. La curva naranja es el estado G con 1. Se dan cuenta que hay un traspaso ahora. O sea, se está activando, con esta nueva resonancia, estoy activando una interacción que se llama interacción de James-Cummins, que es de intercambio de excitaciones. Que esta es una interacción que aparece típicamente en problemas de óptica cuántica. ¿Ya? Franco sabe de eso. Bueno, Franco. ¿Está Franco ahí o no? Más o menos, profe, más o menos. Bueno, ya. Muy bien. Ojo que aquí en esta simulación hay que tener mucho cuidado con la escala y el delta t. Este producto, acordémonos que para que este algoritmo sea válido, este producto tiene que ser mucho menor que 1. Entonces, por ejemplo, no sé, de repente, esto es muy sensible, por ejemplo, al número, al delta t, por ejemplo. Supongamos que pongo 1000, fíjense, le cambié el delta t y me cambió la curva. Entonces, esto hay que estar testeándolo muy, fíjense, me dan puras cosas medias raras acá. Esto es muy sensible al delta t. Y es porque este producto delta t por la escala tiene que ser mucho menor que 1. Ahí se ve. ¿Ok? Ojo con eso. Esto es un detalle numérico que hay que chequear bien. Ahora, la otra tipo de interacción que se puede activar en el caso de los iones atrapados es la siguiente. Es el blue side. Esto va todo junto, ¿no? Sí. Este es como sintonización al azul. Es como por arriba, fíjese, si omega
es igual a omega 0 más omega z. O sea, esto es como esto. Si lo quieren visualizar así como si esto fuera un sistema de 2 niveles, esto es omega 0. Entonces la frecuencia del driving lo estoy sintonizando por acá abajo, al rojo. Y esto de acá, esto omega 0, la frecuencia del driving la estoy sintonizando por acá arriba. Y eso se llama blue sideband. Entonces aquí, fíjense que los términos que se van a activar son términos que tienen que ver con fíjense, si yo tomo omega 0, perdón, fíjense en este término. Si omega es omega 0 más omega z, entonces esta exponencial cancela este término y este término de acá. Entonces aquí, en este caso, se van a activar, el hamiltoniano tiene esta pinta. O sea, estos términos, ¿qué es lo que hacen? Estos términos aniquilan simultáneamente una excitación en el modo bosónico y en el sistema, en la libertad interna del sistema, o crea excitaciones simultáneamente en el modo bosónico y en los niveles internos de energía. Se denomina James Cummins. Bueno, el modelo se llama James Cummins, pero es una interacción tipo James Cummins. James Cummins. Y esto de acá se llama anti-James Cummins. Esa es la jerga que se suele utilizar, anti-James Cummins. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una excitación, dos excitaciones, por ejemplo, aquí en el sistema, pongo una excitación en el grado interno del ion y una excitación en el modo sónico, yo espero que esto evolucione a un estado con cero excitación. Aniquile dos excitaciones de forma simultánea. ¿Ya? Y esto es lo interesante esto tiene, es muy interesante la dinámica tipo ion, porque yo manipulando la frecuencia del láser, o tengo una carrier, una James Cummins o anti-James Cummins. Entonces yo puedo jugar con eso, hacer ingeniería con eso. Y entonces, vamos a mirar acá. Voy a cambiar la condición de resonancia, entonces ahora es más. Y tengo que cambiar mi condición inicial. Estado excitado con estado Fock 1 y estado ground y estado Fock 0. Entonces, vamos a ver. Ahí está. ¿Se dan cuenta? También. La curva azul es E con 1, ojo, es E con 1 y la naranja es G con 0. No tomar en cuenta el label aquí porque hay que cambiar el label, ¿ya? Pero entonces aquí estamos activando una interacción tipo anti-James Cummins. Esto es la versatilidad que tiene el modelo de una dinámica de un ion atrapado que puedes ingeniártelas para hacer interacciones tipo single qubit rotation o hacer ingeniería cuántica de tener un tipo de interacción ante James Cummins y una anti-James Cummins, por ejemplo. Eso es interesante, te permite hacer simulaciones. Esto se ha utilizado mucho, por ejemplo, para hacer simulación cuántica, analógica, en iones atrapados. Esto solamente mirando, repito, es mirando en la aproximación de Lambique, viendo cuáles son los elementos relevantes
en la expansión, ¿no? Porque tengo, en el Hamiltoniano efectivo tengo términos que van como, que son de orden eta elevado a 0, o sea, que no dependen de eta. Después tengo términos con eta 1, eta elevado a 1. En teoría, en realidad hay más de un red Saiban y blue Saiban. Lo que estamos discutiendo nosotros se llama primer red Saiban y segundo red Saiban, y primer red Saiban y primer blue Saiban. Pero eventualmente, en la expansión en serie, yo podría ir a términos de orden eta al cuadrado, por ejemplo. Y eso produce interacciones de otro estilo. Eso es un poco más lento. ¿Ya? Pero en teoría se puede utilizar también. Se podría hacer ingeniería de eso. Habría que ver cuáles son las nuevas condiciones de resonancia, eso sí, para activar ese tipo de blue Saiban y red Saiban, por ejemplo, en estos iones. Esa es la versatilidad que tiene esta plataforma física. ¿Ya? Y bueno, como lo han visto con el profesor Albarrán, se puede utilizar para hacer compuertas CNOT, control node también. ¿Ya? Eso, tengo que actualizar las notas con estos gráficos nuevos, ¿ya? Y entonces, y más lo que hizo el profesor Albarrán, y les voy a compartir estas nuevas notas del caso de iones, ¿ya? Y con esto vamos a cerrar la parte de iones atrapados, y la próxima semana, que la última semana que vamos a estar en clase conmigo, vamos a comenzar a mirar cosas de simulación cuántica digital analógica en sistemas superconductores. ¿Ok? Eso. Bueno, Sí. ¿Franco? Sí, profe. ¿Quieres preguntar algo o se lo estás haciendo? no, yo dije que bueno, sí, que sí. Ah, ok. Ya. Eso. Déjenme mostrar el código en MATLAB. Aquí está el código en MATLAB. Y entonces, aquí estaba haciendo la condición inicial, E con 0, y con 1. Este es James Cummins. Aquí también está escrito el código. Aquí también se puede observar. Realmente hay que poner esto más. Fíjense que estas oscilaciones que se ven aquí en el MATLAB se pueden reducir más y más siempre y cuando ¿se fijan? La curva la hago más suave, ¿no? Aquí está un poco la respuesta de Yerko, ¿no? Que siempre te tienes que asegurar que se satisfaga la aproximación de onda rotante. Este es el cálculo en MATLAB. Ahí está. Les voy a enviar los dos códigos ahora para que le den un vistazo y jueguen un poquito con ellos, ¿ya? Pero, bueno, esencialmente lo mismo. Bastante sencillo, la complejidad adicional es esto, ¿no? Que ahora tengo que tener operadores globales e introducir un producto tensorial porque el espacio de Hilbert del sistema crece. Entonces tengo que considerar los grados de libertad interno y el grado de libertad de movimiento en este caso. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta de momento, hasta con lo que hemos visto hoy. Yo por lo menos Yo no. tengo una pregunta, profe. Sí, cuéntame. Es como de curiosidad, en verdad. ¿En algún momento serviría como un modelo para analizar con pocos pasos o cosas así? No me sirve directamente. ¿Cómo, perdón? Porque lo cierto es que ese modelo era como sensible a la cantidad de pasos, ¿no? Sí. Hay un momento en que yo pueda, como, no sé, en un futuro quizás, no sé, ocupar para pocos pasos o siempre va a ser como para muchos pasos, para harto. No, o sea, si tú quieres comparar esto con el experimento, el caso de pocos pasos está malo. Simplemente no convergió, no hay convergencia ahí en el modelo numérico. Ya. Eso está malo. O sea, lo correcto es que tienes que asegurarte que con un número de pasos grande en este caso,
para poder reproducir lo que verían experimentalmente. Ya. Ya. Perfecto. Gracias. Ya. Es interesante. Fíjense acá, solo ya para terminar, el caso de anti scans sería G con 1 y G con 0. Ahí le cambié la condición de resonancia. Aquí también se ve bueno, lo que se hace más sensible al número de pasos. Vamos a ver. Claro. Aquí necesito más pasos para poder verificar correctamente este traspaso, digamos, de información. Igual no es 100%, ¿no? Quizás esto puede estar un poco más fuera de resonancia, quizás. Eso habría que chequear. Bueno, en realidad el chequeo aquí habría que tomar un experimento y ver los parámetros físicos de un modelo. 30.000 puntos. Ahí está mucho mejor. Se dan cuenta que este es muy sensible. Pero esto es lo que debería observarse experimentalmente. Eso es lo que se espera que ocurra. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta acá y nos vemos la próxima semana entonces. La próxima semana discutimos un poco más de detalle por el hecho de que me voy de viaje y entonces voy a dejar algún día de consulta. Pero de todas formas, digamos, lo que viene lo van a discutir con el profesor Albarrán, así que yo creo que las consultas que tengan van directo con él. Ya nosotros podemos que pueden hacer consultas respecto de los proyectos que estamos mirando, ¿ya? Que escogieron cada uno, y la entrega de tareas y los resultados, etc. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. Ya. Cuídense, que estén bien entonces. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. cuídense. Chao, profe, que esté bien igual. Chao, chao.